cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Tengo que comenzar dando los agradecimientos a Andrés Villegas, que gracias a él, está detrás de cámaras, gracias a él es posible que este programa, que se ha venido emitiendo de manera ininterrumpida desde hace 7 años, ya estamos en la 7ª temporada, trayendo temas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Y antes de hacerlo, de dar inicio al programa, siempre hago una petición a nuestro Creador. Y la petición es que nos dé a los seres humanos la suficiente capacidad para entender que la evolución de la especie humana solo es posible a través de la fraternidad, a través de la colaboración, a través de la preocupación por las personas más vulnerables. Que entendamos los seres humanos que independientemente del color de la piel, independientemente del país donde vivamos, somos hermanos. Y que cesen tantos conflictos, tantas guerras que se están dando en este momento, esas tragedias, ese dolor que están viviendo nuestros hermanos de Rusia, de Ucrania, de Israel, de Hamas, de Palestina, en fin, que nosotros podamos vivir en armonía, que podamos dialogar y que podamos llegar a un entendimiento a través de la compasión. Eso es la verdadera salud mental. Pero también le pido, porque acá en nuestro país cesen tantos conflictos, cesen tantos odios, tanta rabia entre los que son partidarios de uno u otro forma de pensar. Entender que los colombianos somos hermanos, independientemente de la posición ideológica, filosófica, religiosa
de género que tengamos. Somos hermanos y merecemos consideración y respeto. Por encima de todo, la dignidad de nosotros como humanos. Que así sea. Ese es el pedido. Bueno, el programa de hoy es un programa muy interesante y tiene mucho que ver con las nuevas propuestas que se están desarrollando para entender al ser humano, tanto en su proceso de autoconocimiento como en los procesos de salud y de enfermedad. Es un tema que es relativamente nuevo en el conocimiento del ser humano. Y vamos a hablar precisamente nosotros acerca de campos mórficos, la interacción conciencia-materia que explica la complejidad del ser. Y para eso tenemos un invitado muy especial, una persona, un profesional colombiano que desde hace muchos años ha estado trabajando en este tema, de lo que tiene que ver con la interacción entre la conciencia, la materia, entre el cerebro, entre el espíritu, en fin. Y estamos hablando del invitado especial desde la ciudad de Bogotá, el doctor Alejandro Mero Florián. Alejandro es especialista en medicina interna. Tiene un libro que es un libro de referencia para estos temas. He tenido la oportunidad, por supuesto, de aprender mucho de este libro que se llama Cerebro, Mente y Conciencia, un enfoque multidisciplinario. Hacia allá vamos, hacia allá necesariamente tiene que ir la ciencia. Alejandro, he tenido la oportunidad de entrevistarlo en otros momentos. Creo que este es el tercer programa a lo largo de estos 7 años en los cuales hemos tenido la oportunidad de compartir con él. Y estoy seguro que vamos a seguir compartiendo porque sin duda alguna él es un referente en lo que tiene que ver con estos procesos de energía, de conciencia, de la materia, las interacciones que se dan, los campos mórficos que vamos a hablar en el día de hoy. Alejandro, yo quiero darte los agradecimientos por aceptar participar en nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. En nombre de SICO, en nombre de la Asociación Colombiana de Patología Dual, ASODUAL, de la Red Internacional para la Reducción del Estigma, Red Estigma, y de la OLPRAT, Oficina Latinoamericana para la Prevención, Tratamiento y Prevención de las Conductas Adictivas, que son las entidades que convocan. Muchísimas gracias. Un abrazo desde acá, desde Pereira, y bienvenido. Bueno, Uriel, es un honor y un privilegio poder estar una vez más en compañía de toda esta amable audiencia y pues obviamente poder compartir algo de lo que de lo que se ha leído, de lo que se ha divulgado para que pues tenga utilidad práctica. Claro que sí, ese es el propósito fundamental. Sabes, Alejandro, que el programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental, ese es el propósito fundamental, ¿no? Darle a las personas elementos para tener una mejor vida, una mejor comprensión de sí mismos y que puedan comprender que nosotros los seres humanos, como escribí en un artículo que va a ser publicado en el día de mañana, los seres humanos tenemos un gran potencial, una gran capacidad de autotransformación, pero que tenemos que encontrar la vía, los mecanismos para ponerlos al servicio de nuestro bienestar. Y Alejandro, vamos a comenzar por el ABC, como se dice coloquialmente, comencemos por el principio, ¿cierto? He colocado, y nosotros nos pusimos de acuerdo cuando hicimos la convocatoria y muchas personas ya me han preguntado, hablemos un poquito de ese concepto, que son campos mórficos. Resulta que este es un tema físico. El campo, pues, es un concepto que tiene que ver con una magnitud física. Normalmente lo entendemos bien desde el punto de vista de electricidad, desde el punto de vista magnetismo, que está manifestándose en un determinado espacio y generalmente lo hace de manera atemporal. Entonces,
ese campo es la manifestación tridimensional y atemporal de una magnitud física. Esa es la primera definición. Hay que agregarle que en la medida que se ha estado desarrollando pues la comprensión de la realidad con muchos físicos, pasando por Einstein, por Penrose, por David Bohm, entonces el concepto de campo se ha reforzado mucho más. Y de hecho, pues se habla, por ejemplo, de que la realidad está compuesta de campos cuánticos. Eso pues presupone que hay unas partículas que son los cuantos. Obviamente esto tiene muchas implicaciones desde el punto de vista de física teórica y toda esta realidad que se está produciendo de lo que nosotros conocemos que es partícula y onda está manifestándose en los campos. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, vemos cada vez que está la barra de imán con las limaduras y viendo que se están formando esas estructuras con esas curvas que tienen como una organización, eso es la manifestación de un campo. Si vemos, por ejemplo, las manchas solares, cuando hay, perdón, las tormentas solares también tienen una forma característica que también son otra manifestación de campo. Entonces, tanto en los niveles micro como en los niveles macro, tenemos este concepto del campo y de hecho, pues, Einstein en su momento propuso todo lo que nosotros vemos en la realidad es un campo. Entonces, nuevamente, reiterando, es la manifestación en espacio y tiempo de una magnitud física. Ahora bien, este campo le hemos puesto un apellido que es mórfico o morfogenético. Y en este momento entonces entramos con el escenario de la biología y particularmente de la embriología. Entonces, los árboles, los diferentes embriones no tienen problema en desarrollarse. Ellos se desarrollan, pero el biólogo quiere saber cómo ocurre eso. Y entonces empiezan a hacer una serie de experimentaciones. Lo empezó primero a hacer Haeckel. Ernesto Haeckel, pues tuvo una serie de discípulos. Entre ellos hay un alemán que se llama Hans Driesch, o Driesch, y esta persona fue uno de los que empezó a profundizar un poco más en cómo se formaban los seres vivos y él empezó a hacer una serie de experimentos con erizos de mar. Y uno dice, ¿y los erizos de mar qué tienen que ver acá? Resulta que los erizos de mar, él les empezó a hacer una serie de diferentes cortes anatómicos con la esperanza de que solamente se iba a reproducir una parte del erizo, no todo el erizo. Pero curiosamente, Driesch lo que observó es que de esa parte que él tenía aislada, se producía todo el erizo. Y lo hizo con diferentes partes del erizo y finalmente vuelve y sale un erizo completo, de menor tamaño, pero vuelve y sale un erizo. O sea que este ser que está saliendo de menor tamaño sigue siendo lo mismo a partir de una parte. Entonces, esta parte tiene una totipotencialidad, por así decirlo, tiene una capacidad de reproducirse que Driesch en su momento no lo pudo explicar bien. Esto pues tuvo una serie de adiciones después y eso lo llamaron entonces una explicación de tipo vitalista. La vida se está multiplicando, la vida se está autorreorganizando y lo hace de una manera ya como programada. Y aquí es donde viene el campo, donde viene otra persona que publica un libro
paradigmático, revolucionario en su momento, que se llama las nuevas ciencias de la vida. Y el bioquímico inglés se llama Rupert Sheldrake, que es un referente para este tema. Y Rupert Sheldrake propone una serie de experimentos, describe una serie de experimentos que se hicieron a lo largo de 50 años, o sea, tenemos un tiempo de observación bastante grande para encontrar diferentes manifestaciones en términos de conducta animal. Entonces, por ejemplo, se entrenan unos ratones en un laboratorio en Estados Unidos y estos ratones tienen que recorrer un laberinto en X tiempo y curiosamente, a partir de esa educación, de esa experiencia que tienen estos ratones en Estados Unidos, se evalúan también ratones en la Unión Soviética. Y el antes y el después es que los ratones de la Unión Soviética también se benefician de esa interacción, de esa experiencia a distancia que tuvieron los ratones de Estados Unidos porque ya se empiezan a mover más rápido sin haber tenido entrenamiento previo. Eso fue una experimentación que se puso a prueba muchas veces y entonces Sheldrake dice, aquí hay una interacción a distancia. Eh, otro ejemplo de que hay interacciones a distancia en el tiempo o a veces también aparte del tiempo fue un experimento de comprobar con gente de tipo occidental mostrándole o palabras de chino o palabras de persa antiguo. Las palabras de persa antiguo ya no están en curso, las palabras de chino están vigentes en este momento, están formando parte de ese campo. En este caso es un campo de conocimiento, un campo como no ético y curiosamente se reconocieron más las palabras de chino, se identificaron más las palabras de chino como palabras vigentes que las palabras de persa antiguo. Estos son experimentos que han tenido pues también otro tipo de refuerzos teóricos. Por ejemplo, hay un neurocirujano que fue precursor en términos de la investigación en animales, en ratones, y este era Carl Lashley en la década de los 30. Y Carl Lashley empezó a tratar con el paradigma de que la información estaba ubicada en determinadas partes del cerebro. Entonces entrenaba a los ratones y empezaba después a hacerle cirugía a estos ratones para ver si esa nueva conducta aprendida dejaba de estar. Y curiosamente tenía, que destruir prácticamente todo el cerebro para que el ratoncito que había sido entrenado pues dejara de manifestar esa conducta aprendida. La conclusión de Lashley de todo esto es la memoria está en todo el cerebro, no en una parte circunscrita del cerebro. Y aquí viene otra cosa también a favor del campo que se llama la conciencia como campo. Y entonces eso nos va adelantando al tema de conciencia y campo, el campo morfogenético, donde hay una propuesta interesante de qué ocurre en torno a las experiencias cercanas a la muerte. Estoy siendo un poco ecléctico en cuanto a los temas, pero es para mostrar diferentes evidencias del campo morfogenético. Y en esta concepción del campo, de la conciencia como campo, Sheldrake también está haciendo una propuesta interesante que está, por ejemplo, con lo que han propuesto psiquiatras como el doctor Moody en cuanto a que la conciencia se está procurando sacar del cráneo. Esto es revolucionario en el sentido de lo que propone Thomas Kuhn, porque el cerebro en este caso no es el origen de la conciencia, sino es como una especie de transductor, una especie de estructura compleja, obviamente bastante compleja, en la cual
toda esa actividad incesante de las diferentes estructuras intracraneales nos permite conectarnos con el campo externo de conciencia, de tal manera que este proceso que es la conciencia, lo vivimos, lo interpretamos de acuerdo a nuestro propio cerebro, a nuestra propia experiencia, a nuestro propio entorno y nos conectamos a un campo externo de conciencia. Interesante lo que estás planteando, Alejandro, pero al final decías que todos estos estudios que han hecho pues, personas que se han dedicado precisamente a estos temas que tienen que ver con la interacción entre la conciencia y la materia, que es lo que vamos sobre lo que vamos a reflexionar inmediatamente, es trascendental y marca unas nuevas rutas en lo que tiene que ver con la comprensión del ser humano, pero también unas rutas en lo que tiene que ver con los abordajes desde el punto de vista del tratamiento, desde el punto de vista de la terapéutica, porque esto es fundamental no solamente para el autoconocimiento, sino también para las estrategias desde el punto de vista terapéutico. Por eso cuando nosotros hablamos de términos que son relativamente nuevos, como los términos de la medicina de la conciencia, de la medicina de la energía, de las interacciones mente-cuerpo, estamos apuntando a un fenómeno que es bastante complejo. Con respecto a lo que sucede a nivel de la conciencia, con respecto a lo que sucede a nivel de los pensamientos y el cerebro como tal, hace 2 semanas entrevistamos al doctor Carlos Luis Delgado y él tiene un libro que es excelente que yo recomiendo, que se llama El Nuevo Cerebro Humano, ¿cierto? Que es editado por Penguin, que se puede conseguir pues en las librerías acá. Y él plantea algo que definitivamente rompe con la tradición, digamos así, de las neurociencias, que planteaban que la conciencia era el resultado del funcionamiento cerebral. Y Carlos plantea, ojalá y esté conectado, planteaba que no, ¿cierto? Que el cerebro es el hardware, ¿cierto? Y la conciencia es el software. O sea, son toda una cantidad de informaciones que nosotros tenemos. Y planteaba lo siguiente, el cerebro fallece. El cerebro es materia, el cerebro muere, el cerebro como tal, ¿cierto? Pero la información, que es energía además, por supuesto, es energía, esa no fallece. Y por eso es que nosotros en este momento podemos hablar de la República, pues hablando de la obra de Platón, por supuesto. El cerebro de Platón hace, hace 230 millones, hace 230 años antes de Cristo, por supuesto ya falleció. El hardware se acabó, pero las ideas de Platón siguen y seguirán ad eternum, ¿cierto? Entonces, eso es una situación bien interesante y marca un nuevo paradigma en lo que tiene que ver con los enfoques de las neurociencias, pero tiene que ver también y mucho con los abordajes que se están haciendo. Por eso es que en este momento, digamos, las nuevas propuestas que tenemos nosotros desde el punto de vista de la investigación hablan acerca de esto que estamos conversando, ¿cierto? De la energía, la importancia que tiene la energía, de la conciencia, pero además de esas interacciones que se están dando. En el programa pasado yo planteaba lo siguiente, yo soy el resultado de lo que pienso y de lo que siento. Mis pensamientos tienen la capacidad de transformar mi ser, pero no solamente de una manera conductual y eso, no, inclusive la epigenética, que ese es un tema absolutamente fascinante, Alejandro. La epigenética nos ha demostrado a través de las investigaciones de que nosotros a través de procesos de pensamiento, a través de procesos de enfoque de la conciencia,
podemos cambiar no solamente nuestro cuerpo físico, el actual, sino también mucho más allá, penetrancia génica. Absolutamente revolucionario este concepto. Pero me gustaría, Alejandro, porque tú eres, por supuesto, el experto, me gustaría, pero antes de esto, un pequeño paréntesis. Hay muchas personas que están conectadas ya, Alejandro, lo cual agradecemos, por supuesto. Nos gustaría que nos dijeran desde qué ciudad del país nos siguen, desde qué país hermano. ¿Usted tiene algún comentario? ¿Usted tiene algo que aportar a esto que nosotros estamos hablando? En la segunda parte vamos a hablar acerca de esto. O sea, no hay verdades reveladas. La persona que dice que tiene la verdad deja de ser científico, ¿cierto? El científico es el que tiene la capacidad de escuchar, de indagar y de investigar, digamos, fenómenos y procesos como los que tú has mencionado muy bien. Así es que, por favor, hagan comentarios, aportes y también Mira, en preguntas. torno al libro de Carlos Luis, que entre otras lo he leído como 3 veces, y Carlos Luis es uno de mis influencers. Me encanta la propuesta en torno a a ser como conciliador entre que el cerebro pues tiene sus módulos corticales, tiene su mente autoconsciente, tiene diferentes mundos, los mundos de Popper y Eccles, entonces el mundo uno, el mundo de las ideas, el mundo 2, que es el mundo de la mente autoconsciente, perdóname, el mundo uno es el mundo de las neuronas, el mundo físico, el mundo 2 es el de la mente autoconsciente y el mundo 3 es ese mundo platónico, el mundo de las ideas, el mundo de las noósferas de la conciencia como campo donde está pues todo lo que el ser humano en su momento ha desarrollado, ha ideado, ha, ha escrito todo lo que está haciendo y todo lo que está en condiciones de ser. Y en ese campo, que es ese otro mundo también bastante extenso, parte de los campos físicos, ese campo de conciencia pues está manejando la, todo lo que es religión, filosofía, ciencia y arte. Entonces, lo interesante de ese campo de conciencia que puede tener diferentes nombres según lo que uno mire de autor. Por ejemplo, si uno, aquí me explico, Edgar Morin dice, hay un campo de conciencia donde está todo lo de la creatividad literaria, donde está toda la actividad mitopoyética, donde está el mundo de los arquetipos de Jung, donde están todas donde está todo lo mitológico y donde está todo lo matemático. Entonces, religión, filosofía, ciencia y arte están en ese campo de conciencia que está en condiciones de ser un campo morfogenético en cuanto a que actúa sobre cada y todo ser humano a través de algo que se llama cultura. Entonces, la cultura forma al hombre que forma la cultura y eso pues es una función compleja que alguna vez nosotros hablamos de eso en una entrevista sobre el tema de la complejidad. Entonces, eso es lo interesante del libro de Carlos, porque está diciendo los mundos, ese mundo de ideas y ese mundo físico de las neuronas están interactuando por medio de la mente autoconsciente y esa mente autoconsciente, pues obviamente cada persona la está desarrollando, la está actualizando todo el tiempo a través de esos procesos de neuroplasticidad y uno está en condiciones de cambiar, de ser mejor, de aprender. Por eso cada vez que a uno le dicen, el reto es con usted mismo, sí, el reto es con uno mismo, porque uno tiene que procurar ser mejor cada día y parte de eso, pues, neurológicamente se revela como la neuroplasticidad. Eh, es bien interesante ahí tu comentario, pero me gustaría que definamos algunos términos, ¿no? Porque nosotros planteábamos lo de los campos mórficos, pero también hablábamos acerca de conciencia, acerca de materia y acerca de la interacción entre la conciencia y la materia.
los que trabajamos en el área de lo transpersonal o lo que se ha llamado para nosotros los médicos, la medicina mente-cuerpo, trabajamos un concepto y es que a través de los pensamientos nosotros podemos influir sobre la corporeidad, podemos influir sobre la materia, sobre todo porque pensamiento y materia, y ahí entro en un campo que es absolutamente fascinante, que es el campo del monismo, el Advaita, ¿cierto? O sea, de que nosotros ese concepto de ese dualismo, ese positivismo de la ciencia definitivamente tenemos que revisarlo. O sea, la materia, la conciencia son manifestaciones de una única realidad y son absolutamente inseparables, ¿cierto? Y lo tenemos que ver desde ese punto de vista, no solamente en el funcionamiento del individuo, sino también en el funcionamiento social. Era lo que yo decía al comienzo cuando hacía esa rogativa, digamos así, a nuestro creador, lo que dijo Buda hace 2600 años, donde quiera que haya un ser en sufrimiento, también sufre mi alma, para hacer referencia a que todo lo que le pasa a mi semejante me pasa a mí. Y dentro del proceso evolutivo nosotros tenemos que llegar a un momento en el cual seamos compasivos y que entendamos desde ese punto de vista que cualquier daño que nosotros le hagamos a una planta, a un animal, no los estamos haciendo a nosotros mismos. Ese monismo, ese Advaita, significa esa integralidad del ser humano. Pero me gustaría, Alejandro, que habláramos un poquito, antes de terminar esta primera parte, acerca de conciencia, acerca de materia y de la interacción conciencia-materia. Entonces, aquí toca volver nuevamente al tema de conciencia en cuanto a proceso. Y ese proceso implica energía. Desde el punto de vista de energía, está consumiendo energía continuamente. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, las posturas materialistas de la, de la fuente de la conciencia, pues dicen de dónde saca la energía la conciencia si no es de toda la actividad neuronal que está produciendo sus diferentes procesos, calor, energía eléctrica, magnetismo, etcétera. Y pues es una postura que llaman dura porque tiene mucho soporte físico. Sin embargo, está el tema de las propiedades emergentes de conciencia. Entonces, eh, parte de esas nuevas manifestaciones implican un tipo de energía que está relacionada con el tema del campo. Y nuevamente aquí hay una situación extrema que es difícil de explicar, la han procurado explicar desde el punto de vista de alteraciones de neurotransmisores, que son las experiencias al borde de la muerte, las Near Death Experiences, las NDA, que uno ve en la literatura anglosajona, y en ese momento la conciencia como proceso, si fuera algo exclusivo del cerebro, pues ya no lo estaría, no estaría haciendo toda esa capacidad perceptiva, porque es gente que se supone que está clínicamente muerta. Y la gran evidencia, que son más o menos como unos 18.000, 20.000 pacientes que han sido reanimados después de estar clínicamente muertos, que fueron los que fueron entrevistados por Raymond Moody, empezaron a referir pues toda esta serie de fenómenos que son más o menos homogéneos en cuanto a el, el famoso el famoso viaje por el túnel oscuro, la luz al final del túnel, encontrarse con una figura importante, con una figura trascendente, que podía ser un familiar, que puede ser un santo, que puede ser Jesús, que puede ser algo que le da mucha sensación de paz y tranquilidad. Entonces, ese estilo de percepción es difícil si uno lo identifica solo con la materia, que en ese momento deja de estar produciendo energía y pasa más bien al tema del proceso.
Entonces, esto es algo interesante porque demuestra que la conciencia está por fuera del cerebro y esto es una de las cosas que está ayudando no solamente para mejorar las concepciones que uno tiene en torno a uno, o sea, la conciencia es algo que está quedando después de que el cuerpo físico muere, sino que también está ayudando a cambiar nuestro paradigma del mundo, hacer que el mundo tenga una visión más orgánica, que nosotros estamos, si somos parte de ese campo de conciencia, como alguna vez se propuso en este concepto del Atman, somos un rizo de conciencia, pero no somos un rizo de conciencia solo, somos un rizo, una ola de conciencia que pertenece a un vasto y enorme mar de conciencia. En alguna de las presentaciones previas hablando de Tony Nader, que es un neurocirujano que también está escribiendo y divulgando mucho sobre el tema de conciencia, hizo una propuesta. La conciencia es una entidad fundamental. Entonces, después de todas las últimas partículas, después de ver lo más pequeño que hay en el mundo, finalmente todo termina siendo conciencia y es algo de lo cual pues mucho de la literatura mística nos revela y nos llama a conocerlo. Has mencionado toda una serie de elementos que ya nos ubican exactamente en el tema en el cual estamos. Has hablado acerca de dos textos que son fundamentales. Uno, ¿cierto?, de nuestro amigo, de nuestro querido amigo, que lo hemos entrevistado, el doctor Carlos Ruiz Delgado. El texto es El nuevo cerebro humano, ¿cierto? Aquí, ahora mientras hablábamos, lo estuve mirando, críticas, reflexiones y los nuevos descubrimientos, en el cual hace el planteamiento acerca de la conciencia como algo emergente del cerebro, la conciencia como un software del hardware que es el cerebro, que finalmente se acaba, ¿no? Finalmente se acaba, pero el conocimiento, como ponía el ejemplo de Platón, continuará ad eterno, ¿no? Y el otro, que es un texto que me encanta, es el de Tony Nader, ¿cierto? Esto, un océano ilimitado de la conciencia. Como tratamos de que este sea un programa muy práctico, estos dos textos considero que son fundamentales y que nos ayudan mucho para entender este proceso. Yo no diría que es complejo, sino que simplemente hay que mirarlo y hay que analizarlo desde la perspectiva de las nuevas ciencias de la mente. Y así se llaman ahora las ciencias de la mente, donde incluyen, por supuesto, lo que estamos hablando de conciencia, donde hablan acerca del concepto de la energía. Bueno, nosotros hemos llegado al final de la primera parte de nuestro programa y quiero darle un saludo muy especial a Ana Milena Navarrete. Hay muchas personas, Alejandro, que están conectadas, lo cual agradezco. Ana Milena Navarrete Gallego, desde la ciudad de Manizales, un gran abrazo, ella siempre está allí presente. Ana Higuita, Ana, yo creo que tú estás desde Cali. Bueno, ya me dirás si estás desde otra parte. María Teresa León Fernández, nuestro gran amigo Leonard Arroyo, desde la ciudad de Sincelejo. Leonard es uno de los representantes de la Red Estigma, Red Internacional para la Reducción del Estigma, de la cual soy vicepresidente, y precisamente lo que nosotros buscamos es reducir el estigma para las personas que tienen trastornos mentales, que tienen consumo de sustancia, o las personas que son gorditas, por decir algo, o las personas que tienen un determinado color de piel, en fin. Esa es una red que estamos trabajando, y es una red internacional que estamos trabajando para esto. Así es que un gran abrazo, mi querido amigo, y gracias por estar. Mire, ¿quién está por acá? Está Julián Castaño Montoya, desde la ciudad de Pereira. Julián Castaño es el presidente de la OLPRAT, Organización Latinoamericana
para la prevención, investigación y tratamiento de las conductas adictivas. Un gran abrazo, de la cual también soy vicepresidente, y estamos trabajando mucho precisamente para prevenir uno de los grandes flagelos que tiene la civilización actual, que es el consumo de sustancias o el escapismo de las personas hacia zonas de confort, porque esto que nosotros estamos hablando, que tiene mucho que ver con la espiritualidad, requiere necesariamente un trabajo interior, requiere un esfuerzo. Esto no se consigue pues allí en televisión, ni se consigue, no, requiere un esfuerzo, una disciplina para trabajar con nuestro ser interior. Gracias, Julián, por estar allí presente. Paula Acosta, Luis Fernando Vanegas, de Pereira, Castro, un gran abrazo. María Marlene Betancur está desde Pitalito, Huila, un gran abrazo, también nos sigue mucho. Marina Morillo está desde Venezuela, cordial saludo para este país hermano. Mónica Benadíes está desde Barranquilla. Caterine Gómez está una gran amiga, un ser a quien amo, que es Cecilia Schwar Barut, está desde Córdoba, Argentina. Un cordial saludo para todos, allá los hermanos argentinos. Gracias, Ceci, que nosotros te hemos entrevistado aquí en varios momentos. Está Naidú Giraldo desde Florida, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Y está Dairi Soto desde Barranquilla. Bueno, hay otras personas que en la segunda parte vamos a hablar sobre ellas y a mencionarlas, pero les recuerdo, si ustedes tienen algún comentario, ustedes tienen alguna inquietud, tienen alguna pregunta, recuerden, verdades absolutas no existen, eso es anticientífico, ¿cierto? Son formas de abordar la realidad tan compleja del ser humano. Hacemos una pausa y ya volvemos. La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Bueno, continuamos con el programa Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Campos mórficos, la interacción con ciencia-materia que explica la complejidad del ser. Hemos estado dialogando acerca de nuevas formas de entender al ser humano. Y esto no es que sea la verdad, no, es complementario. Como psiquiatra y tú, Alejandro, como internista, que tenemos esa apertura, digamos así, en todas estas áreas que nosotros estamos trabajando, entendemos que todos los aportes son bienvenidos. Yo no puedo negar, porque sería taparme los ojos, los grandes avances de las neurociencias. ¿Cómo podemos nosotros negar eso? Nosotros no podemos negar los grandes avances que ha tenido la medicina. Pero el ser humano es tan complejo que se requiere múltiples abordajes. Que nosotros lleguemos a confluir. Hace 2 programas hablaba con la colega Cecilia Schwar desde Córdoba, Argentina. Hicimos un programa muy bonito sobre diálogos álmicos. Hablábamos acerca de cómo la ciencia y la espiritualidad deben dialogar, ¿cierto? ¿Para qué? Para tener una mayor y una mejor comprensión del ser humano. Entonces, dentro de esto quiero darle saludos aquí. También nos están siguiendo Mariano
Marino Ruiz, está desde Bogotá. Un cordial saludo. Aquí nos hace unos comentarios que ya los vamos a mirar. Pilar Ayala Guarnizo está desde Bogotá. Arinson Ruiz Cabarcas está desde mi bello pueblo, desde el municipio de Raquelón. Un cordial saludo. Ana Higuita nos dice, sí señor, estoy desde Cali. Udina Escobar, mi hermana, está desde la ciudad de Barranquilla. Y aquí hay un tema bien interesante que nosotros hemos tocado. Hace un comentario Marino Ruiz y nos dice lo siguiente. El pensamiento, la conciencia y la memoria son estados funcionales elaborados en el cerebro debido a la diferencia de los potenciales de acción que se establecen a través de las membranas neuronales y la parte interna, donde se establecen polaridades que generan campos electromagnéticos. Hay intercambio electrónico en todo este proceso. Qué interesante, Marino, y te agradezco este comentario, porque sabes que eso es la concepción que maneja un área, digamos así, de las neurociencias, que ya nosotros hemos hablado suficientemente, los que consideran que la conciencia, que el pensamiento, que los afectos no son más que, como tú lo dices muy bien, unas funciones, digamos así, secundarias del funcionamiento neuronal y del funcionamiento cerebral. Nosotros hemos hecho, Marino, una propuesta nueva y una propuesta que puede complementar, ¿cierto? Y es cuando hablamos de la conciencia como un estado superior, como un estado emergente, cuando nosotros hablamos de que aunque el cerebro no exista, físico, existirá la conciencia. Y hemos puesto algunos ejemplos a ese respecto. Pero el comentario tuyo, Marino, me encanta, me gusta mucho porque nos permite a nosotros, y el propósito fundamental del programa es esto, ¿no? Es cómo nosotros desde una postura de las nuevas ciencias de la mente tratamos de explicar este fenómeno que es tan complejo. Alejandro, que es el experto, adelante. Mira, estaba pensando a propósito de que estamos hablando de campo mórfico, y Rupert Sheldrake pues hizo una propuesta sobre eso en cuanto a cómo ve uno la imagen en un aparato de televisión. Aquí hay un concepto físico que se llama transducción. Entonces, transducción quiere decir coger un tipo de energía y volverla otro tipo de energía. Entonces, en ese caso, las ondas electromagnéticas son transformadas de tal manera que uno vea la imagen. Entonces, están las imágenes dentro de los circuitos. Si uno se pusiera a mirar los circuitos de la televisión, ahí no está. Se pone a mirar los cables, ahí no está. Entonces, el televisor es un transductor, y esto pues es un símil un poco burdo, pero esa es la idea de sacar la conciencia del cráneo. El cerebro es un transductor de conciencia, entonces, que trabaja a través de toda su exquisita y complicada maquinaria electroquímica, de neurotransmisores, de circulación, de hormonas, porque el cerebro es el órgano endocrino más grande, más importante del organismo. Y finalmente, pues toda esa complejidad tiene que ver para poder estar conectado con el campo de conciencia. De hecho, también Sheldrake en algún momento propone una idea que propuso también, propone Michael Persinger, hablando de Gaia, diciendo la conciencia, y esto es algo que preguntaste, la conciencia es algo que conecta a la biosfera con el cerebro, o al cerebro con la biosfera, y entonces con eso uno se da cuenta, estamos en el mismo campo, somos uno, somos una ola, un pequeño rizo, una
pequeña ola de conciencia que tiene muchas contingencias, muchas particularidades, pero estamos en un enorme mar de conciencia. Entonces, todo lo que le hacemos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos porque estamos en el mismo mar. Y de hecho hay un argumento físico al respecto, que es de David Bohm, del Queen Imperial College. Y él dice, todo lo que usted haga repercute en todo el universo. Y él a ese fenómeno lo llama el holomovimiento. Entonces, si uno se acuerda, por ejemplo, de esos experimentos, de lo que hizo Huygens cuando uno le ponían física y le ponían a ver le ponían a mirar todas las ondas que estaba generando, las ondas se cruzan entre sí y finalmente llegan hasta el otro extremo. Todo lo que uno hace aquí, como dijo el gladiador, tiene ecos en la eternidad. Hermoso, absolutamente hermoso, y en mi trabajo clínico estoy absolutamente convencido de que cualquier acción, por mínima que sea, que nosotros realicemos tiene repercusiones a nivel cósmico. Nosotros somos seres cósmicos y nosotros estamos unidos con el universo. Somos parte del universo, pero además nosotros contenemos a ese universo. Y reitero, este no es un concepto nuevo. Este es un concepto que en las tradiciones espirituales lo han manejado, pero hace muchos siglos, ¿cierto? Lo que ha hecho la ciencia actualmente es tratar de explicar eso que los grandes rishis, o sea, esas personas que tenían esa capacidad, digamos así, de percibir lo que sucedía en el universo y que lo expresaron, la ciencia lo que está haciendo en ese momento, especialmente la mecánica cuántica, ¿no? A través de todas esas investigaciones que están y que han hecho en los últimos 2 siglos, precisamente lo que están logrando a través de la investigación es darle validez a eso que empíricamente, a través de la práctica, a través de la experiencia, estos seres iluminados lo lograron, ¿cierto? Aquí Cecilia Schwartz nos dice, un placer escuchar temas tan profundos con tanta solvencia científica y sencillamente expuesto. Ana Milena Navarrete nos dice lo siguiente, desde Manizales, gracias Ana Milena por estar acá, nos dice, si la conciencia está por fuera del cerebro, ¿qué sucede con esa conciencia cuando llega la muerte? Oiga, qué inquietud tan interesante, esta que tú nos estás planteando, Ana Milena, y yo creo que eso da como para un programa completo para hablar acerca de esto. Mira, si yo te pudiera decir, a ver, aquí muy cerca tengo esta. Esta matica que tengo yo aquí es perfecta. Si la matica tuviera una flor, la flor es perfecta. Esto que soy yo como ser humano es perfecto. La pregunta es, toda esa perfección, y es la reflexión que tantas veces me he hecho, toda esa perfección es el resultado de algo aleatorio, o existe una inteligencia superior, existe un creador, existe una inteligencia, esa inteligencia que algunos llaman Dios, otros llaman conciencia universal, el nombre que le queramos colocar, pero una flor es algo perfecto, un ser humano es algo perfecto. ¿Se dio aleatoriamente? Definitivamente no. Hay una inteligencia que es superior, digamos así, a esto que nosotros podemos entender, esto que nosotros podamos comprender. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona fallece? El cuerpo físico es obvio que lo creman o en fin, pero la energía, y eso nos lo enseñó la mecánica cuántica, la energía desaparece. No, eso ya no nos enseñan a nosotros desde secundaria. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y la conciencia, como lo dijo muy bien Alejandro, es energía. O sea, que la conciencia individual sobrevive
a la muerte del cuerpo físico. Y en este libro que yo les planteaba a ustedes, El nuevo cerebro humano, Carlos no se ha conectado, El nuevo cerebro humano, él hace una serie de planteamientos muy interesantes acerca de qué pasa con esa conciencia cuando el cuerpo físico, el cerebro, que en ese caso es el hardware, ¿cierto? Ojo, yo he hablado varias veces sobre eso cuando hablaba de Platón, en fin. El hardware, el cerebro de Platón ya no existe, pero sus ideas, el software, existirán y existirán por siempre, ¿cierto? Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, que eso es un acercamiento comprensivo a esta inquietud que tú nos planteas. Adelante, Alejandro. Y estaba acordándome de la vida después de la muerte, que es un título como muy, digamos, periodístico, pero ese es uno de los libros estrella de Raymond Moody. Y un libro relacionado con ese, que me acuerdo que tuve la oportunidad de leer cuando estaba en internado, se llama La vida antes de la muerte, de una psicoanalista que se llama Ellen Wambach, que tú la debes conocer, Uriel. Y Sí, entonces, claro. Y ahí, Alejandro, hay un texto muy bonito. Hay un texto muy bonito también que pues, fue un bestseller, ¿cierto? De un psiquiatra y filósofo Randy Moody Jr., Raymond Moody Jr., Vida después de la muerte. Es una investigación muy seria, ¿cierto? En el cual él investigó con su grupo de residentes de psiquiatría a 10,000 personas que clínicamente habían sido declarados muertas. Y él fue uno de los primeros que planteó los 7 pasos, digamos así, que sigue esa energía, el alma, el nombre que le queramos colocar, ¿cierto? Hasta que finalmente vuelve cuando tiene que volver, digamos así, cuando tiene una misión para cumplir. Ese es un texto fascinante, reitero, y que está escrito con un muy buen criterio. Sí, quería aportar eso, Alejandro. y desde el punto de vista físico, porque nosotros también estamos tratando de hacer puentes, tanto la materia como el alma tienen una propiedad interesante que se llama negentropía, que uno siempre dice qué es la negentropía, y es el uso continuo de energía para poder mantener esa homeodinamia de esa estructura, de ese proceso o de esa estructura. Entonces la conciencia se está autoproduciendo, autogenerando, autoorganizando, lo mismo que está haciendo el cuerpo, y eso implica es un consumo continuo de energía. Y esa negentropía es básicamente el ejemplo que alguna vez se dijo de un remolino de agua, está consumiendo mucha energía y en algún momento uno dice, eso es una estructura fija, pero está consumiendo mucha energía, pero se ve como una estructura fija. Eso es una estructura disipativa. Entonces, la estructura disipativa, la conciencia se comporta como estructura disipativa, el cuerpo es una estructura disipativa, las estrellas son estructuras disipativas, los electrones son estructuras disipativas, todas estas cosas que son coalescencias de energía son estructuras disipativas porque están sometidas a su propia explosión interna versus fuerzas de atracción. Entonces, donde uno quiera, desde los niveles más micro, desde la constante de Planck, hasta, si queremos, la Niaquea, el supercúmulo estelar, las leyes de la física son constantes. Entonces, eso igual se aplicaría a nosotros que somos el mesocosmos, el reino medio. Estamos entre el microcosmos y el macrocosmos. Como dijo alguna vez Plotino, estamos a mitad de camino entre los ángeles y las bestias. Así es, muy bello eso que él plantea. Marino Ruiz nos dice, los electrones son cuantos de energía, el pensamiento es de naturaleza cuántica. Cecilia Schwartz nos dice, el viaje de la información por campos mórficos es, como dice el doctor Melo, a través de ondas magnéticas. Como ondas son invisibles, pero medibles hoy con las herramientas de las ciencias naturales. Y hoy sabemos que el cerebro, el corazón
y el intestino son órganos magnéticos y desde allí pensamos, sentimos y somos. Es una de todas las manifestaciones, como somos seres complejos, entonces somos una unidad múltiple. Entonces tenemos muchas estructuras que están finalmente conformando una unidad y eso pues tiene una serie de propiedades emergentes, afortunadamente. Entonces, propiedades emergentes, sume gas oxígeno, sume gas hidrógeno y tiene el agua, que es algo totalmente inesperado con respecto a los dos precursores. Eso es una propiedad emergente. Entonces, nosotros somos una propiedad emergente en este mundo físico espacio-temporal. Finalmente, pues para terminar el programa, porque ya llegamos a las 9, Marino Ruiz nos dice, el cerebro y el mito del yo del doctor Rodolfo Ginás nos ilustra mucho al respecto. Sí, el doctor Ginás es un neurocientífico pues colombiano muy reconocido. Yo he tenido la oportunidad de compartir con él y le he expresado pues las divergencias, digamos, que tengo con respecto a su concepción, aunque el doctor Ginás ha ido variando un poquito esa concepción inicial que tenía de neurocientífico positivista, ahora pues lo he visto como más humanista. Ese es un concepto, ¿no? En ese libro que es bien interesante, pero nosotros estamos trabajando y estamos hablando acerca de esa otra vertiente, digamos así, cuando hablamos de la conciencia como una propiedad emergente del ser humano. Bueno, tenemos muchísimos otros temas para tratar, pero definitivamente el tiempo ya se nos acabó. De pronto, Alejandro, vamos a tener la oportunidad de invitarte a un nuevo programa para que sigamos hablando acerca de este tema. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos para despedir nuestro programa. La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Campos mórficos, la interacción conciencia-materia que explica la complejidad del ser. Hemos tenido la oportunidad de dialogar sobre este tema que es tan interesante, acerca de estas nuevas propuestas que hay, estos nuevos abordajes para la comprensión del ser humano y, por supuesto, nadie más autorizado para hablar de él que el doctor Alejandro Melo Florian. Quiero darte los agradecimientos, Alejandro, en nombre de SICOP, en nombre de Red Estigma, de Asodual, de Olprat Internacional, que son las entidades convocantes, y por supuesto en nombre de todas las personas de Colombia y de países hermanos que nos han seguido por toda esta información que nos has transmitido. Te confieso que he aprendido mucho. Yo siempre que tengo la oportunidad de compartir contigo, de verdad aprendo, te doy los agradecimientos, muchísimas gracias, un gran abrazo y gracias por aceptar la invitación. Por ahí me están preguntando, Alejandro, que cuándo es el segundo programa. Ya estaremos informando. Háblanos de tu libro, por supuesto. Cuéntanos de tu libro, Alejandro.
Bueno, eso fue fruto de 10 años de estar sacándole tiempo al tiempo para terminar de hacer una revisión que hiciera el empalme entre la parte neurobiológica, entre el hardware y procurar enlazarlo con la parte física, con los mecanismos que están explicando la realidad. Es una aproximación y pues fue una aproximación interesante porque pues permite que uno entienda mejor que la medicina, la neurología, todo está relacionado y si uno eh, aprende más de eso, aprende a conocerse uno mismo, aprende a conocer mejor la gente y pues en últimas esto redunda en que uno pueda también ser un buen terapeuta, un buen educador y, ¿por qué no?, una mejor persona. Correcto. Gracias, gracias, Alejandro. Y a todos los que en ese momento nos están acompañando, recuerden, el próximo jueves a las 8 nos vemos con un nuevo tema que tiene que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Gracias por estar acá y hasta luego.